¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los queremos invitar a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. Y también los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook donde estamos regalando muchísimas infografías. Y también tenemos nuestra página de Instagram donde nos van a encontrar, al igual que en Facebook, como Aprendiendo en menos de 15 minutos. Iniciamos. Bueno, para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Roles y estereotipos de género. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar la diferencia entre sexo y género. Además vamos a conocer qué es y cómo se construyen los roles y estereotipos de género. Y por último vamos a plantear situaciones actuales en el caso de nuestro país, en el caso de roles y estereotipos de género. Y bueno, para comenzar tendríamos que decir en principio de cuentas que cuando hablamos del concepto sexo, pues nos estamos refiriendo a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que nos van a definir entre hombres o que nos van a definir como mujeres. Dicho de manera concreta, son características con las que se nacen. Y bueno, al final tendríamos que distinguir, por supuesto, que cuando hablamos del concepto sexo tenemos que pensar en las diferencias que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño del cuerpo. No es el mismo tamaño del cuerpo entre un hombre y una mujer. Cuando hablamos de sexo biológico, pues nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la fuerza física. No es la misma fuerza física la que van a tener los hombres y las mujeres. Y así entonces, de manera sencilla, tenemos que pensar que son estas características de nuestro cuerpo con las que nacemos. Género. Bueno, cuando hablamos de género, muchachos, es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construye en cada cultura y momento histórico, con base en la diferencia sexual. De aquí surgen entonces los conceptos de masculino y femenino. Género entonces son ideas, son creencias, son estas atribuciones que les vamos a dar tanto al género masculino como al femenino. Y así entonces, sobre todo, tener clarísimo que cada cultura tendrá diferente definición de género masculino y femenino. No es lo mismo aquí en la Ciudad de México o, por ejemplo, en estados del interior de la República. Es diferente la idea o la creencia de lo que es ser masculino o ser femenino. Podremos añadir también, ¿verdad?, que cuando hablamos de género, pues es esa cuestión de determinar, por ejemplo, el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. Además, género determina lo que se espera, permite y valora en una mujer o en un hombre. Así entonces podríamos añadir, y que me parece súper importante, por ejemplo, lo relacionado a las oportunidades, por ejemplo, de trabajo. Súper importante entonces entender que incluso el pertenecer al género masculino o femenino puede determinar o regular las oportunidades que tendremos de desarrollo profesional. Entonces, cuando hablamos de género, también incluso hablamos la forma en cómo se van a relacionar los hombres y las mujeres. Y sobre todo, distinguir y quedar clarísimo qué es lo que se espera de nosotros como hombres, qué es lo que espera la sociedad de las mujeres en cuanto a su comportamiento y forma de hacer las cosas. En consecuencia, y dicho de manera sencilla, el sexo entonces tiene que ver con todo lo relacionado a cuestiones biológicas, y el género se va a elaborar socialmente, se construye socialmente. De manera que ser biológicamente diferente no va a implicar o no obliga a que socialmente exista una desigualdad, cosa que lamentablemente sucede. Por ejemplo, a los varones se les alienta a que jueguen en grupos, al aire libre,
para que adquieran fuerza, destreza física, mental, que les va a ayudar a integrarse y que puedan trabajar en equipo. Desde ahí, desde pequeña edad, desde temprana edad, comenzamos a exigir ciertos comportamientos para los que pertenecen al género masculino. A las niñas, en cambio, se les ofrecen juegos relacionados a los quehaceres domésticos, el cuidado de los bebés, el arreglo personal, y se les exige una actitud más pasiva que va a generar una dependencia, ¿no? Y entonces desde temprana edad a las mujeres se les está educando para que tengan estos comportamientos y sean aceptadas socialmente. Si una mujer comienza a tener este desarrollo en destrezas físicas, una niña de temprana edad comenzará incluso a tener rechazo social. Y así es como se construye la cuestión de género en las sociedades. Vamos ahora entonces con el concepto de rol. La palabra rol designa la función que una persona desempeña en un determinado contexto. Todos tenemos diferentes roles. Durante el día somos estudiantes, somos amas o amos de casa, somos también amigos, somos también empleados de alguna empresa, etcétera, etcétera. Eso es un rol, las funciones que de cierta manera vamos a desempeñar de acuerdo a determinados contextos, por supuesto también. Roles de género entonces se refiere a expectativas que se esperan de las mujeres y los valores que van a cumplir en sociedad. Roles de género entonces es cuando nosotros esperamos que los hombres y las mujeres tengan ciertos comportamientos. Exigimos esos comportamientos. Se van a construir socialmente y entonces los hombres deberán ir al trabajo, los hombres deberán ser violentos, los hombres deberán ser rudos, ¿no? Aquellos que no sean rudos ni violentos o trabajen tendrán un rechazo social. No están cumpliendo con el rol de género, diría la sociedad. Y en manera, digamos, inversa, en el caso de las mujeres, los roles de género son estas expectativas de la sociedad, donde se espera que las mujeres tengan esta cuestión de ser pasivas, comprensivas, tiernas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, los roles de género entonces, se tiene que decir así, son una construcción social que se aprende a través de la socialización. Importantísimo esto, voy a dejar acá una liga donde usted va a encontrar, aquí en nuestro canal tenemos un video que explica profundamente el proceso de socialización, pero podemos decirlo de manera sencilla, es la influencia mutua. Socialización entonces se tiene que asociar con el comportamiento que van a venir marcados por todo aquello que nos rodea, la familia, escuela, amigos, redes sociales, etcétera, etcétera. Socialización entonces es cuando hablamos de machismo, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que dice la familia cuando hablamos de machismo? ¿Qué es lo que dicen en la escuela cuando hablamos de machismo? ¿Qué es lo que dicen los amigos cuando hablamos de machismo? Esta socialización, esta interacción con la familia, escuela y amigos nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que entender o qué es lo que tenemos que decir o qué tenemos que pensar cuando hablamos de machismo. Un estereotipo, entonces, avanzando en nuestro video, es una creencia o idea demasiado simplificada de que los grupos de personas tienen ciertas características o que todas las personas de un grupo son iguales. Dicho de manera concreta, son creencias simplistas de los demás. Estereotipo entonces es cuando nosotros creemos que todas las niñas son iguales, que todas las niñas son tiernas, que todas las niñas les gustan las muñecas, que todas las niñas les gusta el color rosa, ¿no? Estereotipo entonces, en el caso por ejemplo de los varones o el género masculino, tiene que ver con la creencia de que todos los hombres son iguales, que todos los hombres son violentos, que todos los hombres son rudos, etc. Algunos estereotipos de género, tenemos aquí algunos ejemplos, van a construir diferenciaciones que colocan a las mujeres y hombres en extremos opuestos. En ocasiones, estos estereotipos son rígidos, pero pueden cambiar, no son, digamos, permanentes. Claro, es todo un desafío y oportunidad que vamos a tener para hacer mejor sociedad. De aquí vemos algunos ejemplos de estereotipos de género. En el caso de las mujeres, pareciera como obligado que las mujeres sean sensibles, ¿no? Superficiales, pasivas, suaves,
dependientes, ¿no? Aquellas personas, aquellas mujeres que no muestren estos comportamientos, pues están quebrando el estereotipo. Para bien podríamos decirlo, ¿no? Y en el caso de los hombres, por supuesto, se está esperando los estereotipos, estas creencias, estas ideas señalan que deben tener pues esta cuestión de ser rudos, independientes, violentos, que utilizan la fuerza como forma de expresión. Y entonces aquellos hombres, ¿no?, que no tengan estos comportamientos, pues comenzarán a tener pues cierto rechazo social. Veamos algunos aspectos, vamos dándole un poco de cierre a este video, sobre la cuestión de los roles de género, los estereotipos de género en nuestro país. Se continúan fomentando los roles tradicionales, por ejemplo, en las revistas y en la publicidad. La imagen de la mujer pues es meramente un objeto sexual. No se destacan sus dotes profesionales, lo que importa en el caso del género femenino pues es más bien el aspecto físico. Y entonces así pues vemos que se está como perpetuando un poco esta dinámica, donde entonces nosotros validamos que las mujeres, más que otra cosa, más que en cuestiones profesionales, su desarrollo académico, por ejemplo, lo que interesa es qué tan delgada es, qué tan, digamos, apretada tiene la ropa. Y por ejemplo, en el caso de nuestro país, en los últimos años, pues ha habido esta situación como de furor, ¿no?, donde se vuelven virales algunas imágenes como esta, donde las chicas del clima, pues más allá de cuestiones climáticas, pues pareciera que lo que interesa, lo que importa es que enseñen otras cosas. Lamentablemente diríamos aquí en este canal. También podríamos mostrar este aspecto, ¿no?, que es como una cuestión estadística, donde queremos mostrar la cuestión de la diferencia en el tiempo total de trabajo, como lo llama el INEGI, donde pues aquí queremos mostrar la brecha de género que existe entre hombres y mujeres en la distribución de tiempo trabajado para ambos sexos y sobre todo su remuneración, que es lo que quiero que vean en esta estadística, en estas gráficas. Pues primero distinguir que son datos entre el 2014 y 2019 para ver qué tanto ha cambiado. Ya vieron ustedes, la situación no ha variado sustancialmente. Lo que quiero que vean es la gráfica que tiene dos colores, color turquesa y color morado. En color turquesa vemos entonces el trabajo remunerado, el trabajo pagado para empresas, negocios, ¿no? Y en color morado estamos observando el trabajo no remunerado. Obviamente nos estamos refiriendo a ese trabajo sobre todo en el ámbito doméstico. Es increíble ver cómo, por ejemplo, las mujeres 2/3 partes del tiempo que trabajan lo dedican a trabajo no remunerado. Y de manera inversa, en el caso del género masculino, en el caso de los hombres, pues 2/3 partes es trabajo remunerado. De ahí que exista pues estas grandes diferencias entre los géneros femeninos y masculinos. Y bueno, vamos cerrando nuestra presentación. Los roles y estereotipos de género entonces son formas de discriminación, así hay que verlos, así hay que entenderlo. Esto principalmente porque generan distinciones, exclusiones y restricciones sobre una persona en función del sexo, como si eso fuera lo más importante. ¿Qué sexo es masculino? ¿Qué sexo es femenino? Incluso para contratar a algunas personas piden sexo, cuando eso pues no debería existir, porque al final, como dice por acá, reduce la igualdad. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden de activar la campanita de notificaciones y también, por supuesto, de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos y vemos en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.